Además, para las fiestas patrias, o sea, igual ya sabemos que las fondas no se van a realizar, pero es completamente distinto a lo que vivimos el año pasado, porque el año pasado teníamos que estar encerrados en nuestras casas, celebrándolos con los que vivimos, claro. Y ahora ya hay aforos más amplios. Y igual, pero yo creo que, como dice la frase 18 seguro, puede ser muy seguro en las casas, pero con más gente, con aforos más amplios, ¿no? Sí, pero hasta cierto punto, mire, como yo soy fanático de una sola cosa, la vacuna. Para mí, la vacuna es lo que representa el éxito de este país en la pandemia. Se los digo así de corazón. No creo que haya muchos países en el mundo tan exitosos como nosotros. Sigamos con la vacuna. Vacunemos a los que falta, a los retrasados. Empecemos a mirar el tema de los niños. Es un tema que vamos a tener que darle una solución. La vacuna para mí es la palabra mágica. Y después la mascarilla. Sí. Porque la mascarilla, si la gente respeta el uso de mascarilla, creo que las chances de infección son muy bajas. ¿Qué tiene que pasar técnicamente para que se pueda dejar la mascarilla en una pandemia de estas características, de una enfermedad tan contagiosa como esta, sobre todo con las nuevas variantes? Bueno, yo creo que básicamente a medida que disminuye la infección, ¿no es cierto? Los portadores de infección, la mascarilla va a ir teniendo menos necesidad, porque la gente ya no va a estar recibiendo, ¿no es cierto?, gotitas de saliva de otras personas que estén infectadas. O sea, eso es lo que ha pasado en Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York, que han ido dejando el uso de mascarilla prácticamente menos en los lugares cerrados, porque la verdad que el riesgo de infección es más bajo. Dicho sea de paso, ayer se dio una cifra que no se había dado en toda la pandemia. Sí. La positividad más baja de la pandemia, pues, 1,1. Bueno, sí, menos en la zona metropolitana todavía sigue un poquito más elevado. Sí. Pero es una gran noticia igual. Pero... Doctor, mire, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento del plan 18 seguro? Vamos a ir uno por uno viendo. No habrían grandes fondas oficiales. Eso ya es un hecho. Sí. Lo comparte usted. Totalmente de acuerdo, sí. Sí, ya. Después, se permitirían fondas pequeñas en los barrios. Esto es bien importante porque esto el año pasado no lo pudimos hacer y además, en general, en los barrios es bien común esto que puedan celebrar juntos en las calles, por ejemplo, en las poblaciones de las calles chiquititas, en una fonda en los pasajes, en general la gente ya así celebra. Sí, María Luisa, pero eso de fonda pequeña a mí me genera una inquietud. ¿Qué significa pequeña? Claro. ¿De cuántas personas estamos hablando? Los vecinos, pues en general en las calles de barrio, todos con 2 dosis, en general lo que uno ve es que ponen los juegos, la parrilla ahí y van compartiendo al aire libre. Está bien, pero el distanciamiento social sigue siendo un elemento que hay que respetar y depende del número de personas y eso nos guste o no nos guste, tenemos que cumplir con eso. Bueno, ojalá que nos acompañe el tiempo y que no haga frío, porque eso también permite que muchas de estas actividades se puedan hacer al aire libre, o sea, que sea, bueno, en general el asado, que es lo que rodea el 18, es de día, en general, ¿no? El almuerzo es como la hora peak de las juntas, ¿no? Y la gente que vive en las poblaciones, ¿no es cierto?, que tiene tanta restricción de espacio público, ¿no es cierto?, que la verdad que tiene muy pocas opciones, ¿no es cierto?, de desplazarse, de moverse. Bueno, es una necesidad. Yo creo que eso no lo van a poder evitar. Sí. ¿No? Así que seamos optimistas y confiemos en que nuestro plan de vacunas sigue adelante y sigue siendo muy exitoso en Chile y que no se va a contagiar mucha gente. Eso, sigamos con este gráfico que tenemos aquí porque existirán aforos limitados. Bueno, eso es. Dice así, ¿de cuánto cree usted que debieran ser? Bueno, ya lo vamos a ver, a las 12 debiéramos tener un informe del MinSal que nos lo dijera. Pero más o menos de cuántas personas y cuáles son los riesgos que usted ve. La distancia. No es persona, es la distancia. Es la distancia que hay entre una persona y la otra. Y saben que ha funcionado bien y tenemos ya experiencia que podemos tomar. O sea, por ejemplo, los restaurantes ya abrieron hace rato. Exacto. Y han abierto fundamentalmente en terraza y con distancia. Exacto, y con distancia. Y no se ha registrado un brote. Un metro y medio más o menos de promedio y con eso yo creo que es más que suficiente, o sea, se supone. Las clases también. Igual, también igual. Exacto. Se mantienen las distancias y todo eso. Exacto, y ahí los niños, por ejemplo, porque claro, el principal temor podría ser en nuestros hijos que no están vacunados desde los 11 años hacia abajo, por ejemplo. Ahí hay que tener más cuidado, que no se saque la mascarilla, por ejemplo. Ese es un tema crítico, porque si bien los adultos pueden ser responsables o no y usan o no, ¿no es cierto?, las medidas de precaución, en los niños es imposible. Los niños juegan entre ellos, ¿no es cierto?, y la mascarilla se la sacan por ahí y están en contacto y hacen ronda. Es muy difícil controlar, ¿no es cierto?,
distanciamiento social en los niños. Muy difícil. Sí, es verdad, pero tal vez sí estarles recordando que se laven las manos frecuentemente y reforzar otras medidas, la distancia tal vez. ¿Ustedes recuerdan el verano cuando estaban las piscinas esas que habían habilitado en todos los pasajes de la gente, los niños que llegaban y se juntaban todos? Ahí es imposible. Era tremendo. Bueno, acá puede pasar algo parecido. Los niños van a estar jugando entre todos, se van a tocar y se van a abrazar y, en fin, es un riesgo. Es un riesgo y hay que ver cómo enfrentarlo de la manera más segura.